En el video de hoy vamos a ver cómo configurar cotas. Para configurar las cotas, también tenemos que, tal como con los textos, tener en consideración la escala a la que vamos a plotear. Lo recomendable es utilizar el tamaño más pequeño de texto que utilizamos en el video anterior, que revisamos en el video anterior, para que las medidas de las cotas sean de aproximadamente 3 milímetros, 2 milímetros y medio, no pasen de eso, ¿ya? Recuerden que en este plano que estamos trabajando ahora, vamos a trabajar en escala 1:50, vamos a plotear en escala 1:50. Para que la letra quede de 2 milímetros, vamos a tener que multiplicarla por 50, en este caso nos va a dar 100, que son 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros igual es una cota pequeña, encuentro yo. Vamos a tener que agrandarlo un poquito. Hagámosla de 20 centímetros. 20 centímetros para que quede de 4 milímetros la cota. ¿Por qué estoy sacando esta cuenta? Porque los muros tienen 20. Los muros tienen 20 y 10 sería la mitad. A lo mejor quedaría muy chiquitita respecto al dibujo. ¿Ya? Entonces hagámosla de 20. Hagámosla del mismo espesor de los muros. Vamos a hacer la cota de 20 milímetros para que una vez esté en el dibujo quede de 4 milímetros, perdón, de 20 centímetros para que una vez en el dibujo quede de 4 milímetros. Por lo tanto, esos 4 milímetros los multiplicamos por 50, nos va a dar 200 milímetros y esos 200 milímetros equivalen a 20 centímetros, que es la unidad de medida en la que yo hice mi dibujo. Para ingresar a la configuración de cotas, el comando en inglés es D, Enter, y en español no recuerdo bien cuál es, me parece que es estilo cota, pero tienen que fijarse que es el que tiene ese monito de las líneas, que es como un eje de ruedas con un pincel. ¿Ya? Cuando edite el video voy a agregar el comando que corresponde en español. Y aquí vamos a crear las cotas para el... Ustedes van a tener menos, van a tener anotativa, ISO 25 y estándar, me parece. ¿Ya? Vamos a partir de cualquiera de ellas, de estándar, ¿ya? Y vamos a crear una nueva. Y aquí me va a decir nuevo estilo, nombre del nuevo estilo, y le vamos a colocar 1:50. Y me dice comenzar con. Esto en el caso de que yo tenga alguna ya prediseñada, puedo utilizarla como base. Como ustedes no van a tener ninguna prediseñada, vamos a comenzar con estándar. ¿Ya? Continuar. Acá le decimos si quiere que sea si queremos que sea anotativa o no. ¿Ya? También se pueden utilizar cotas anotativas tanto como los textos. Yo no les voy a enseñar a utilizar textos ni cotas anotativas, pero si ustedes quisieran aprender a utilizarlo, tengan en consideración que aquí se debe cliquear para especificar que la cota va a ser anotativa y se puedan respetar la escala y las dimensiones que ustedes definan. Si es que aprenden a utilizar o si es que quieren en el fondo aprender a utilizar la opción de textos anotativos. ¿Ya? Comenzar entonces con estándar y le damos continuar. Y aparece esta pantalla que es donde vamos a configurar las cotas. Aquí hay varias opciones que configurar, ya hay varias pestañas para configurar varias opciones. Pero nosotros no las vamos a utilizar todas. Quiero que ustedes vayan entendiendo más o menos a qué corresponde cada una de estas opciones. Primero, aquí me dice suprimir. Estos son las líneas, ya son opciones para configurar las líneas. Me dice el color, le voy a decir que el color lo haga por layer, ya. El tipo de línea también va a ser por layer. El espesor de línea va a ser por layer. Las dim lines, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman dim lines. Aquí dice suprimir. Si yo las suprimo, fíjense que se suprimen las flechas, o lo que nosotros conocemos como cota propiamente tal. ¿Ya? Se suprimen las flechas que acompañan al número, a la dimensión. ¿Ya? Esto es particularmente útil cuando uno acota terrenos. Ya cuando uno acota deslindes en un terreno,
suprime estas líneas porque solamente necesita que aparezca el número. No necesita que aparezcan las líneas porque si no se satura mucho el dibujo. Entonces uno suprime estas líneas para generar esas cotas. En la arquitectura, no. En la arquitectura se utilizan las líneas de dimensión o líneas de referencia. ¿Ya? Me parece que líneas de referencia dicen en español. Luego habla de las líneas de extensión. Las líneas de extensión también las vamos a dejar por layer. ¿Ya? Por layer, todas estas por layer. Por layer. Y las líneas de extensión son estas líneas, ¿ya? Que son en el fondo las que me unen la cota con lo que yo estoy midiendo. Línea de extensión 1, línea de extensión 2, ¿ya? Nosotros no las vamos a eliminar, pero sí las vamos a dejar de un largo fijo, ¿ya? Entonces, dice fijarlas, fijar el largo de la línea de extensión, le vamos a poner que sí, y ese largo yo recomiendo que sea la misma altura del texto. En nuestro caso, el texto va a tener 20 centímetros, ¿cierto? La vamos a dejar de 20 centímetros. Después acá dice extender, recuerden que estamos en el apartado líneas de extensión, y dice extender las líneas de extensión más allá de las líneas de dimensión o de las líneas de referencia en 0,18 unidades. Recuerden que son unidades. Esas 0,18 unidades equivale a 18 milímetros. En realidad a 1,8 milímetros. 1,8 milímetros. Porque cada unidad es un centímetro. Esto es 1,8 milímetros. Yo le voy a poner que las extienda más allá de las líneas de dimensión, la mitad del texto, la mitad de la altura del texto, o sea, 10. ¿Ya? Ahí me parecen gigantes porque el dibujo todavía no está proporcionado. Desfasar desde el origen, esto puede ser un décimo entre 1 y 2. ¿Ya? Fíjense aquí, 0,685. Fíjense aquí, desfasar desde el origen. Si yo le pongo 1, si yo le pongo 2, es cuánto se va a desfasar hacia atrás. Si yo pongo 0, ¿ya? Es cuánto se desfasan las líneas. 0,5, 0,05. Ahí podemos ir jugando con un número ahí. Es cuánto se va a desfasar de la línea base. ¿Ya? Vamos a ponerle 0,2. Por ahí. Un décimo más o menos de la altura del texto es bueno. ¿Cuánto se va a separar de ahí? ¿Ya? 0,2. Y decíamos extender más allá de las líneas. Ah, claro, esto tiene 20. Ya, lo que pasa es que todavía no hemos modificado el tamaño del texto. Cuando modifiquemos el tamaño del texto, vamos a volver acá. Luego, me pregunta aquí en símbolos y flechas, me pregunta qué flechas deseo utilizar para las líneas, ya para las cotas. Puede ser la flecha, puede ser el tic de arquitectura, o puede ser un punto, o puede ser un punto pequeño, o pueden ser, hay varias opciones, ya, oblicuo. Yo ocupo la flecha en general, me parece una buena opción. ¿Ya? Y el tamaño de la flecha lo voy a dejar que sea más o menos un tercio del tamaño del texto. No vamos a dejar de 7. ¿Ya? De 7. Me pregunta aquí por las marcas de centro. Las marcas de centro aparecen cuando yo dibujo un arco, un círculo, una circunferencia, cualquier elemento curvo. Me pregunta el tamaño de la marca. La marca de centro también la vamos a dejar de la mitad del texto, 10. Es el tamaño del quiebre de la cota, ¿ya? Y dice, presenta y configura el tamaño del desplazamiento usado para los quiebres de las cotas. Cuando ponemos una cota quebrada, de esas cotas que están cortadas, cuando queremos representar una medida más larga de lo que en realidad está dibujado. Y le podemos decir que eso sea de 5, ¿ya? Que el quiebre sea de 5. Luego dice el largo del arco. O sea, el símbolo del largo del arco, eso yo generalmente lo dejo igual porque no, uno por lo general no acota arcos. Ya, esto lo dejo igual.
Texto, aquí elijo el estilo de texto que quiero utilizar. ¿Ya? Pueden elegir uno de los estilos de textos que ustedes crearon. ¿Ya? Vamos a utilizar descriptores, el texto que ocupamos para describir recintos, ¿ya? En escala 1 a 50. Ese estilo vamos a utilizar. Descriptores, ¿ya? Entonces, ¿cuál vamos a ocupar? Descriptores. Lo seleccionamos aquí. Descriptores, ¿ya? Ahora, texto o sea, color del texto por layer y color del relleno por layer. Ah, no, aquí va sin relleno, ¿ya? Porque si no, aquí es donde se sombrea el cuadro de texto en el que va el número. Lo ponemos sin relleno, ninguno. Altura del texto 20 y el resto. Aquí me pregunta si quiero dibujar un cuadro alrededor del texto. En realidad, no, no queremos. ¿Ya? Ubicación del texto, esto por lo general lo dejamos igual, a menos de que tengamos algún problema con el acotamiento, pero en general, dejándolo igual como está, funciona súper bien. ¿Ya? Alineación del texto, aquí podemos decir si es que queremos que estén todos los textos horizontales o que estén alineados con la cota. A mí me gustan alineados con la cota. ¿Ya? O puede ser el estándar ISO en que algunos están horizontales y otros están alineados. A mí me gusta que estén siempre alineados con la cota. ¿Ya? Aquí dice ajuste o calce, no sé cómo dice en español. ¿Ya? Ajuste, siempre es mejor dejar que se ajuste cualquiera, el que mejor calce. ¿Ya? A mí me pregunta, porque en el fondo lo que está preguntando es, dice, si no hay suficiente espacio para ubicar tanto el texto como las flechas dentro de las líneas de extensión o dentro de las líneas de extensión, lo primero que se debe mover afuera de la línea de extensión es cualquiera, el texto o las flechas, dependiendo de cuál calce mejor. O le digo que las flechas, o le digo que el texto, o le digo que ambos, o le digo siempre mantenga el texto entre las líneas. ¿Ya? En verdad, a veces ni siquiera el texto cabe entre las líneas. Cuando de repente acotamos muros y el texto es muy grande para los muros, lo que conviene es que mueva cualquiera hacia afuera. Y por lo general va a tirar el texto hacia afuera y va a generar una especie de llamado para poder indicar dónde va ese texto. ¿Ya? También le podemos colocar, suprimir las flechas si no caben entre las líneas de extensión. ¿Ya? Le podemos colocar que suprima las flechas, que también es una buena opción. Ubicación del texto dice cuando el texto no puede estar en su posición por defecto, colóquelo abajo de la línea, sobre la línea, o sobre la línea con flecha o sobre la línea sin flecha. ¿Ya? Yo le digo que la coloque sobre la línea con flecha. Esto en el caso de que estén anotativas, son las escalas. Y aquí es cuando ustedes ya es necesario que se metan a colocar manualmente el texto. Yo esto por lo general lo dejo desactivado porque no me gusta desordenarlo a menos que sea necesario. En ese caso yo voy y lo ubico los textos manualmente sin que me dé la opción mientras estoy acotando. Primero acoto, después reviso y cuando reviso si es que hay que mover algo lo muevo. Unidades. Aquí configuramos las unidades de las cotas. Aquí me pregunta qué unidad voy a ocupar. Le digo que voy a ocupar unidades decimales para el acotado. ¿Ya? Me da varias opciones. Puedo decirle que utilice las que utiliza Windows por defecto. Y en ese caso va a utilizar la configuración que tenga Windows. Yo siempre las dejo decimales porque siempre trabajamos en metros, centímetros o milímetros, ya que son unidades decimales. La precisión va a depender de la unidad en la que ustedes estén trabajando. En algún momento nosotros definimos trabajar arquitectura en centímetros porque así no utilizamos prácticamente unidades decimales. ¿Ya? Pero por ejemplo, si están haciendo topografía, en topografía sí se utilizan decimales porque se dibujan metros. Ya se dibujan metros, entonces se utilizan decimales hasta el segundo decimal para poder graficar o acotar centímetros. Nosotros en arquitectura vamos a utilizar el entero, por lo tanto no vamos a utilizar decimales, solo enteros. ¿Ya? Luego
formato de fracción no aplica porque nosotros no vamos a ocupar fracciones, pero si por ejemplo utilizáramos medidas de ingeniería o arquitectónica, ahí me aparece el formato de fracción, ¿ya? Arquitectónica utiliza cuartos de pulgada, octavos de pulgada, medias pulgadas. No es el caso de nosotros, que nosotros utilizamos puntos, ¿ya? Redondear a 0, ¿ya? Vamos a decir que redondea a 0. Prefijo y sufijo. El prefijo yo nunca he sabido que se puede utilizar como prefijo. Sin embargo, tienen que entender que como prefijo es el texto que va a ir antes del número, ¿ya? Y cada vez que ustedes apliquen una cota, el prefijo va a aparecer antes del número. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle son como, y si ustedes se fijan acá, va a aparecer un texto y dice son como 133, cosa que no tiene lógica porque una cota es lo que es y no es como, ¿ya? Sufijo es lo que va a aparecer después y esto sí puede darle a lo mejor un caché distintivo a la cota y pueden ponerle, en el caso de nosotros, centímetros, ¿ya? Si es la unidad en la que estamos trabajando. Ponemos centímetros y cada vez que coloquen una cota va a decir 133 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros. Va a aparecer centímetros. El único problema que tiene eso es que, si bien se ve bonito, quita espacio. Como quita espacio, no siempre es útil, ¿ya? Luego dice escala de medida. Para la escala de medida, aquí ustedes pueden cambiar la escala de la acotación. Pueden cambiar la escala de la acotación. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si ustedes están dibujando en centímetros, pero quieren presentar el dibujo con las medidas en milímetros, le ponen aquí que todas las cotas las multiplique por 10. Entonces, por cada centímetro que mida, va a multiplicar por 10 y al multiplicar por 10 va a entregar la medida en milímetros, ¿ya? Si le dicen que divida por 100, va a entregar las cotas en metros, ¿ya? Este en el fondo es el factor que ustedes van a utilizar para cambiar la unidad de la cota sin cambiar la unidad del dibujo, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, están acotando un lote y el lote mide 15 por 10 metros, ¿ya? Y quieren que las medidas aparezcan en centímetros, pero el dibujo está en metros, van a colocar 100. Entonces, esos 100 van a hacer que los 15 metros que tenga de largo, al multiplicarse por 100, van a quedar 1500 y son 1500 centímetros, ¿ya? Este es el factor en el fondo que utilizan para cambiar la unidad de la cota, sin cambiar las unidades del dibujo. Tengan en cuenta que no se cambian las unidades del dibujo, ¿ya? Para dividir, en el caso de que quieran dividir, simplemente multiplican por un número menor a 1. Por ejemplo, si tienen que dividir por 100 para que mi dibujo que está en centímetros, yo quiero que quede acotado en metros, tengo que dividir por 100. Como no puedo ponerle dividido 100, le pongo 0,01, que es 1 dividido 100, ¿ya? Si tuviera que dividir por 1000, si yo hubiera dibujado en milímetros y quisiera que esté acotado en metros, voy a tener que dividir por 1000, le pongo 0,001, que es 1 dividido en 1000, ¿ya? En este caso yo dibujé en metros y quiero acotar en metros, o sea, perdón, dibujé en centímetros y quiero acotar en centímetros, por lo tanto la escala es 1, ¿ya? Para eso sirve esta escala de medida. Supresión de ceros, la verdad, no sé para qué sirve. Nunca lo he ocupado, nunca lo he necesitado. Dimensiones angulares. Esto es para seleccionar la unidad de medida angular. ¿Ya? Pueden usar grados decimales, grados minutos segundos, gradianes y radianes. ¿Ya? Los grados decimales son grados de 0 a 360, pero con decimales. Por ejemplo, 360 o no sé, 90,5. ¿Ya? Grados minutos segundos, esos mismos 90,5 equivale a 90 grados 30 minutos, 0 segundos. En gradianes, esos mismos 90 grados, más 5,
equivalen a 100, algo, no me acuerdo. ¿Ya? No lo recuerdo, 100,2 creo que es. Gradianes, recuerden que en gradianes un círculo tiene 400 grados. ¿Ya? 400 grados se llaman grados centesimales. En gradianes un círculo tiene 400 grados. ¿Ya? Y en radianes, en que un círculo tiene 2pi radianes, bueno, ustedes saben, va a estar la medida en lo que corresponde. No sé, medio pi, 90 grados, medio pi, coma algo, no sé. Nosotros vamos a trabajar por lo general en grados decimales. ¿Ya? Si trabajan topografía, lo más probable es que tengan que trabajar grados centesimales o gradianes, pero no es el caso de nosotros en arquitectura, por lo tanto vamos a trabajar grados decimales. La precisión de esos ángulos va a depender de la precisión que ustedes quieran entregar. Para nosotros en arquitectura va a ser 0, pero probablemente si hacen topografía utilicen hasta el segundo, que sería el cuarto decimal. ¿Ya? Luego vienen las unidades alternativas. Esto por lo general no lo utilizamos porque ya es más específico de la arquitectura o de la ingeniería, y que es cuando, por ejemplo, elaboran planos para dos sistemas de medida. Por ejemplo, elaboran planos en metros, pero quieren que también las cotas aparezcan en sistema imperial. Entonces aquí van y lo cambian a sistema imperial y pueden tener sus cotas tanto en centímetros como en pies y pulgadas. A nosotros no nos aporta mucho, porque simplemente trabajamos sistema decimal y vamos a ocupar poco más que eso. Tolerancias, también método de tolerancia, en el caso de que hagan detallamiento muy pequeño, es para redondear ceros y en realidad nosotros no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí solamente quiero solucionar un tema que me está quedando, que es el tamaño de las líneas. Yo no sé por qué las líneas se achicaron tanto. Estas líneas de extensión se achicaron y no volvieron a crecer nunca más. Pero vamos a probarlo de inmediato. Vamos a probarlas de inmediato, de inmediato. Creo que no tengo una capa de cotas. Voy a crear la capa de cotas. Voy a crear la capa de cotas. A partir de la capa 0, voy a poner cotas. Y esta capa va a ser de color. ¿Qué color no ocupamos? No sé, verde. Ya, va a ser de ese color y con línea continua de espesor 0,13, no más que eso. Espesor 0,13 y el resto tal cual. La selecciono y voy a trabajar aquí. Entonces voy a probar al tiro estas cotas a ver cómo me quedaron porque me llama la atención esa línea que quedó perdida. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a acotar acá. Ya, está bien. La línea está ahí. El único problema es que ya esos dos que vas hacia arriba, el 1,50, ahí sí, entonces 10 y 10, ah, ya. Ahí sí. Ahí me quedó centrado, me quedó entonces del mismo tamaño la línea que el, el texto. ¿Ya? Eso era lo que quería lograr en el fondo. Aquí si se fijan, el texto no cabe entre las líneas, por lo tanto, automáticamente me lo tiró para afuera y lo unió con una flecha. ¿Ya? Aquí vamos a acotar este vano. Vamos a acotar este vano, 70, y me colocó el texto entre las flechas.
Ahora, ¿qué modificación fue la que hice? ¿Qué modificación fue la que hice? En vez de decirle que yo quería que las líneas fueran fijas de, de 20 centímetros, le dije que se extendiera 10 sobre la línea de dimensión y que fijara el largo de la línea de dimensión en 10. Entonces, así tengo 10 de la línea de dimensión hacia abajo y 10 de la línea de dimensión hacia arriba. ¿Ya? En el fondo es 10 desde aquí hacia abajo y 10 desde aquí hacia arriba. ¿Ya? Esta fue la única modificación que hice. Y ahí están configuradas las cotas, ya cada una en su capa. Ahora, esta capa, por ejemplo, yo podría atenuarla un poco, podría atenuarla y dejarla con una transparencia del 50% y las cotas serían un poquito más, estarían un poquito más opacas y así no molestan tanto, no están tan brillantes cuando estoy dibujando. ¿Ya? Ahora, sí están grandes los textos, pero si vemos en general, en la vista general, se ven de un buen tamaño. Quizás se podrían achicar un poquito, pero ahí es cosa del gusto del consumidor. El gusto del consumidor. Por ejemplo, quizás eh, ya no quiero que sean 20, sino que quiero que sean 15. Y en este caso cambié el estilo de texto, fíjense. Antes yo lo tenía en 1.50, ahora lo cambié a estándar para que me dé la opción de modificar el tamaño de texto directo acá. Y va a ser en Century Gothic. Ahí. Y aquí voy a cambiarle esto para que sea 8 y 8. ¿Ya? Cerrar. Y me cambió el tamaño de los textos. Poco, pero algo cambió. Y si se fijan aquí, por ejemplo, aparecieron las líneas que no estaban antes. Eso, cómo acotar, se los voy a enseñar en un próximo, se los voy a explicar en un próximo video. ¿Ya? Espero que les vaya bien. Suerte y harto ánimo.